Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta presentación. Primero de todo, presentarme. Mi nombre es Máximo Caturla y soy el presidente de la Federación Española de Asociaciones de Antiguos Alumnos de Jesuitas de España. Tratamos con esta webinar de poner un poco de luz en todo el tema de la ley CELA que tanto nos va a afectar a nuestros colegios y a nuestros hijos. Y para ello pues contamos con verdaderos especialistas como son directores de colegio y delegaciones de toda España con diferentes realidades sociales y a las que la ley CELA supongo que les afectará de forma distinta. Os los presento. En primer lugar, Antonio Allende Felgueroso, SJ, delegado de Educación para la Provincia de España y conciliario de esta Federación de Asociaciones. Manuel Magdaleno, director general del Colegio El Salvador del Zaragoza. Juan Rueda, director del área educativa de la Fundación Loyola, que engloba Andalucía, Extremadura y Canarias. Y Toni Parellada, director de Relaciones Institucionales de Jesuitas de Educación de Cataluña. Pues les voy a dar la palabra, intervendrán en turnos de 6-7 minutos cada uno, exponiendo cada uno una parte de esta ley y luego podremos recibir vuestras preguntas. Ahora os pondremos en pantalla el correo de la Federación donde podéis enviar las preguntas a ese correo y trataremos de trasladárselas a nuestros ponentes y que nos aclaren un poco más cómo nos va a afectar toda esta ley, porque sabemos de esta ley según el periódico y la televisión que veamos. A lo mejor de primera mano conseguimos tener un punto de vista más independiente y más real. Pues paso a darle la palabra a Juan Rueda, director del área educativa de la Fundación Loyola de Andalucía, Extremadura y Canarias. Adelante, Juan. Hola, buenas tardes y gracias a la asociación por esta invitación. Y sin más paso a exponer en qué consiste la LOMLOE o Ley CELA. Voy a subrayar varias ideas y luego mis compañeros profundizarán. Dos partes, aspectos a nivel general, pasamos diapositiva, y aspectos a nivel particular. A nivel general, lo primero, ya el nombre nos dice de qué va la ley, porque es una ley orgánica de modificación de la LOE. Es decir, modifica no la LOMCE, que es la actual ley del Partido Popular promovida por VER en el año 2014, sino que volvemos a la LOE, ley socialista del año 2006. Segundo, esta ley actualmente está en el Senado porque ha sido ya aprobada en el Congreso de los Diputados por 177 votos afirmativos y ahora está en el Senado con modificaciones, pero parece ser que se quiere acelerar el proceso. Tercero, es un proceso en el que la tramitación de enmiendas y demás ha sido más breve de lo habitual y sobre todo que no ha habido el deseado y buscado pacto educativo que se reclama desde hace años para dotar de estabilidad al sistema educativo. En verdad, la educación en este país, por desgracia, cada vez está más politizada e ideologizada. Tan politizada e ideologizada que si vamos a la siguiente diapositiva, podemos ver cómo desde el año 70, que fue la Ley General de Educación, desde entonces tenemos la LODE, la LOCSE, la LOPEG, la LOCE, la LOE, la LOMCE, la LOMLOE e incluso una LOECE del año 80 de UCD. Esto es nuestro caudal legislativo. Quinto, siguiente diapositiva, se refuerza el derecho a la educación, pero se omite cualquier referencia a la libertad de enseñanza. Sexto, aunque aumenta la inversión económica, no hay una actualización de lo que vale el puesto escolar, de manera que se ponga fin a la discriminación en la financiación de los centros concertados respecto a los centros públicos. Séptimo, conceptúa la enseñanza concertada como subsidiaria de la pública, y entonces pues no nos pone al mismo nivel. Y octavo, en este marco general, no parece el momento más adecuado para tramitar una ley de este tipo si estamos en mitad de una pandemia con toda la problemática económica, sanitaria y social que hay. Además, hurtando parte del debate parlamentario y parece que no ha buscado ese pacto de Estado por la educación que todos deberíamos, siendo conscientes pues que en verdad no había tanta urgencia de una nueva ley educativa. Si entramos en aspectos más concretos, bueno, estamos todos de acuerdo en que la exposición de motivos pues es la declaración de intenciones de la ley y ahí pues habla de la educación como medio para construir la personalidad, identidad del individuo, promover la solidaridad, objetivo, la cohesión social, bueno, aspectos que todos estamos de acuerdo y sí es verdad que dice que trata de evitar lo que la LOMCE ha
ha hecho mal y que entonces para eso se va a enfocar en estos 5 puntos que pone de interés superior del menor, enfoque de la igualdad de género, un enfoque más transversal con una personalización del aprendizaje, un enfoque del desarrollo sostenible y ciudadanía mundial y un enfoque a través del cambio digital. Bueno, en el fondo lo que busca es reforzar la equidad y la capacidad inclusiva del sistema, es decir, la educación comprensiva. Y en esto estamos de acuerdo, pero claro, si ya vamos al detalle de los cómo, ahí es donde empiezan los problemas. Primero, porque refuerza el concepto de planificación de puestos escolares gratuitos en manos de la administración y omite cualquier referencia a la demanda social. Es decir, elimina la demanda social como un aspecto a tener en cuenta a la hora de programar los puestos escolares, lo que lleva a una planificación unilateral y dirigista de la administración sin valorar las opciones e interés de las familias. Por tanto, la administración, si quiere eliminar unidades, clases, con demanda social en beneficio de otras unidades que no lo tengan, lo puede hacer con esta ley y no ven las necesidades de escolarización de la zona o demanda social, sino de acuerdo a sus criterios. En el polémico artículo 109 en la oferta de plazas dice que la administración armonizará exigencias derivadas de garantizar el derecho de todos a la educación, programando la oferta educativa, garantizando la existencia de plazas públicas. No habla de otra cosa. E incluso en el 109.5 habla de más unidades públicas porque sí, sin vincular las necesidades de escolarización ni a petición de familias. Entonces hay una priorización de los centros públicos frente a los concertados. Y además prioriza a la administración la facultad de imponer una distribución organizativa escolar en perjuicio de la libre elección de los padres, madres o tutores. Segundo, se inventa un derecho a la educación pública frente al único derecho reconocido del derecho a la educación. Lo tercero es que se proclama la importancia de la evaluación, pero a la vez se reducen los requisitos para promocionar de curso y obtener la titulación. Por ejemplo, bachillerato se puede titular con una materia suspensa. Cuarto, pasamos a la diapositiva, se quita peso a la asignatura de religión sin alternativas y sin efectos de evaluación, remitiendo a una posterior normativa reglamentaria para el cumplimiento de los acuerdos Iglesia-Estado. En quinto lugar, impone una nueva asignatura de educación en valores cívico-éticos, y bueno, pues ahí se abre una puerta a un posible adoctrinamiento en valores no consensuados ni elegidos por los padres. Sexto, ataca a la educación diferenciada abocándola a su no financiación con fondos públicos y forzándola a su desaparición en este sentido. Séptimo, vuelve a limitar las funciones del gobierno de los centros concertados y de su titular, con el riesgo que eso puede llevar de no llevar adelante el proyecto educativo, introduciendo el concejal del ayuntamiento en el consejo escolar y transformando el consejo escolar de los centros privados concertados de un órgano de participación en control a un órgano de gobierno y control. Octavo, se insiste en la falta de autonomía de los centros. Noveno, insiste en los derechos de la infancia, que nadie cuestiona, pero vira a establecer como garantes a los poderes públicos y no a los padres. Décimo, posibilita la distribución unilateral del alumnado con desventaja social, educativa o económica por la administración, lo cual es estupendo, pero sería mucho más fácil que a esa población le dé más puntos para que puedan elegir el centro que les dé la gana, no que la administración sea quien decide a qué centros van. Y por último, cuestiona la supervivencia de los centros específicos de educación especial, diciendo que potenciará la inclusión, dando recursos a los centros para dicha inclusión en detrimento de la específica, pero quienes estamos en educación sabemos que esos recursos siempre son insuficientes. Muchas gracias. Gracias, Juan. Pues ahora vamos a pasar a Manuel Magdaleno, que es el director general del Colegio Seguro de Zaragoza, pero es que además Manuel fue director general de Política Educativa y Educación Permanente del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón y participó, creo, en la redacción de alguna de estas leyes educativas. Manolo, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Pues vamos con la presentación. Sí que os digo que yo me voy a centrar un poco en lo que son unas aclaraciones de tipo jurídico, ¿no? Sobre todo para intentar tener argumentos frente a determinadas afirmaciones que carecen de un fundamento jurídico, ¿vale? Entonces, yo me voy a centrar únicamente en todo lo que tiene que ver con la libertad de enseñanza
la libertad educativa. Y como decía, bueno, pues yo voy a hablar un poco de esas precisiones jurídicas. Vamos de diapositiva. Por eso empiezo con una definición de lo que es la libertad, una definición de hace ya muchos años, ¿verdad? Porque me centro en el derecho a la libertad educativa. Y decía Benjamin Constant que la libertad no es otra cosa que aquello que la sociedad tiene el derecho de hacer y el Estado no tiene el derecho de impedir. Se utiliza 2 veces la palabra derecho, por eso yo hablo de lo que es el Estado de derecho, ¿no? Entonces vamos a ver un poco qué es lo que nuestras normas dicen y si el Estado de derecho ampara esa libertad o no. Siempre se hace alusión al artículo 27 de la Constitución española y en este artículo podríamos decir que quedan, que además está en el capítulo de libertades y derechos fundamentales, y ahí aparecen un derecho a la educación y aparece también un derecho a la libertad de enseñanza. Todos los artículos de la Constitución van acompañados por unas, es decir, las Cortes lo que solicitan es una sinopsis en la que explican toda la historia, es decir, el making of de cada artículo, ¿verdad? Pues bueno, cogiendo esos dos principales derechos, donde muchas veces es lo que se dice es, pero ves, pero no dice, no nos habla de un derecho a la libertad de elección por parte de los padres, ¿verdad? Bueno, pues en la sinopsis sí que nos dice que este principal y doble reconocimiento intenta, por un lado, garantizar la educación de todos y, por otro, preservar el mayor pluralismo educativo posible, consintiéndolo al margen de la escuela pública, ¿vale? Este es un párrafo de la sinopsis que hizo Raúl Canosa, que fue decano de Derecho en la Complutense en el año 2003 y que en el año 2011 Ángeles González, una letrada de las Cortes, pues lo actualizó, ¿verdad? Por lo tanto, hablamos de 2 cosas. Derecho a la educación y preservar el mayor pluralismo educativo posible. Lógicamente, la única manera de preservar un pluralismo, vivimos en una sociedad plural, en la que hay diversidad religiosa, cultural, educativa, ideológica, etcétera. Es decir, la única manera de existir y expresar ese pluralismo es a través de una libertad de elección, ¿de acuerdo? Es decir, como yo tengo esa libertad de elección, yo puedo ejercer, yo tengo una diversidad cultural, ideológica, educativa. Si no tengo esa libertad de elección, mi pluralismo no existe, ¿vale? Es decir, mi derecho a expresar ese pluralismo no existe. Y entonces aquí surge también a veces lo que se dice, vale, perfecto, que exista el pluralismo. Existen por un lado los colegios públicos y por otro lado los colegios privados, pero fuera los concertados. Si son privados, bueno, en ese caso, claro, limitar una libertad fundamental, un derecho fundamental, tal como está en el capítulo de la Constitución, en función de la capacidad económica del individuo, del ciudadano, pues parece que no tiene mucha cabida. Por tanto, vuelvo a decir, si lo que queremos es expresar ese pluralismo, tiene que existir una libertad de elección y esa libertad de elección no puede venir condicionada única y exclusivamente por la capacidad económica del ciudadano. Ahí es donde tendríamos implícito, aunque es verdad que no explícito, el derecho a la libertad de elección por parte de los padres. Y que es cierto que todos somos conscientes que el concepto de libertad de enseñanza y de pluralismo en nuestro país pues, se está poniendo en cuestión en estos momentos en determinados ámbitos sociales, políticos y sindicales, ¿no? Incluso la LOMLOE, como explicaba Juan, expresa abiertamente la aspiración de atribuir al Estado el derecho exclusivo sobre la educación. Lo que pasa es que eso es un ejercicio un tanto agresivo. Nos acerca más al pensamiento único, ¿verdad? Y al adoctrinamiento quizá, que nada tiene que ver con los valores democráticos. Por eso suelo decir que en estos momentos defender pluralismo y libertad no es solo defender la existencia de escuela concertada, sino el concepto mismo de democracia. Pasamos a otro concepto jurídico. El servicio público. Ahí pongo flatus vocis, es decir, es una voz vacía. Es decir, utilizar el término servicio público para la educación o incluso para la sanidad, ¿vale? Lo único que denota es un desconocimiento normativo, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque aparte de que normalmente ya la doctrina venía advirtiendo desde hace muchos años que el servicio público como tal es una noción carente de definición legal y que se utiliza normalmente más bien como una idea política que jurídica, la Comisión Europea en el 20 de diciembre de 2011
lanza una comunicación nada más y nada menos que al Parlamento Europeo, al Consejo de Europa, al Comité de las Regiones y al Comité Económico y Social, diciéndole que el término servicio público, tal y como recoge el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, únicamente para el sector del transporte, y que en el resto no se utilice el término servicio público porque para intentar evitar una ambigüedad dogmática o incluso política. Y lo que pide es que se utilice el término para educación en concreto y para sanidad también, por supuesto, término que aparece ahí de servicio de interés general y esencial, que puede ser ofrecido ese servicio a la sociedad tanto por una entidad privada como por una entidad pública. Si está tan claro en Europa, ¿por qué aquí se sigue hablando de servicio público? Bueno, pues vuelvo a decir que hay una intención quizá un poco más política, porque tradicionalmente el servicio público además aparecía con 3 condiciones. Eran las que aparece ahí, que son la reserva, exclusión del sector privado de la actividad, la titularidad pública del servicio y el monopolio como estructura de mercado. Bueno, pues esas 3 condiciones las ha ido tirando por tierra la jurisprudencia de lo que es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, antiguamente el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Por eso, cuando la LOMLOE habla del derecho a la educación, pero no de la libertad de enseñanza, lo que está haciendo, como decía el profesor José Luis García Garrido, es utilizar ese derecho a la educación como una coartada para pretensiones monopolizadoras que ciertamente en lo que es normativa europea no cabe, no puede existir, ¿vale? En el resto de países europeos a veces las terminologías son distintas. En concreto en el británico, no, volvemos atrás, Pepe. En el británico en concreto, el término no es como aquí escuela pública, escuela privada, concertada, son escuelas estatales y escuelas independientes. Y tanto las estatales como las independientes forman parte del sistema educativo nacional. Como vemos, a veces es una cuestión únicamente de términos, y vivimos en unos tiempos en los que los términos van cambiando para intentar expresar otras realidades, ¿verdad? Y bastaría con llamarlo escuelas estatales independientes para que supiéramos o para que todo lo que tiene que ver con servicio público cayera por tierra. Pasamos ahora ya así simplemente para ver, entonces, ¿dónde aparece esto del derecho a la libertad de elección de manera expresa? Bueno, pues la primera vez donde aparece es en la normativa europea que ha sido ratificada por España. El primer dato que tenemos es la resolución Luxer del año 1984, que se pone precisamente porque es cuando habían solicitado España y Portugal entrar en la Unión Europea. Y entonces allí lo que les viene a decir el Parlamento Europeo, nada más y menos que el Parlamento Europeo, es una resolución no del Consejo de Europa, sino del Parlamento, en el que dice: el derecho a la libertad de enseñanza implica la obligación de los Estados miembros de hacer posible el ejercicio práctico de este derecho, incluso en el aspecto económico. Que hay que conceder a los centros subvenciones públicas necesarias para el ejercicio de su misión, etcétera, etcétera. Pero si pensamos que, bueno, pero es que desde el 84, bueno, pues nos vamos al 2012, pasamos la diapositiva, donde la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprueba la resolución 1904 en el año 2012, resolución cuyo nombre es The Right to Freedom of Choice in Education in Europe, es decir, el derecho a la libertad de elección en la educación en Europa. Aquí es muy interesante el informe que explica los motivos de esa resolución y que explica esa resolución. Además fue una diputada española, una parlamentaria española, perdón, quien lo hizo. Entonces allí habla de la finalidad de esta resolución, es instar a todos los países europeos a que en ellos existan los 2 tipos de vías, las escuelas estatales y las escuelas privadas en igualdad de condiciones. Esto lo hacen en ese momento porque es el momento en el que ya han entrado bastantes países de la antigua Europa del Este, donde no existe esa libertad de enseñanza. Y aquí he destacado simplemente pues, tres comentarios, ¿no?, de ese informe. El primero yo creo que es demoledor. Dice: a este respecto, la financiación pública de las escuelas privadas cumple con la necesidad de garantizar la igualdad de trato entre todos los alumnos y entre todas las familias. Ningún argumento válido parece justificar la idea de que las familias que opten por ejercer su derecho a la libertad de elección en la educación
deben estar de acuerdo en pagar la totalidad de los gastos que el Estado cubre para los alumnos de las escuelas estatales. De lo contrario, la protección de este derecho se debilita y contraría el principio de no discriminación, excluyendo en la práctica a todas las familias sin medios suficientes. Volviendo un poco a lo que decía al principio, pues como decíamos, si se reconoce el pluralismo, tiene que haber una libertad de elección, porque si no, no podemos expresar ese pluralismo educativo, religioso, ideológico, etcétera, etcétera. Y esa libertad no puede estar condicionada por las condiciones económicas de la familia, porque entraríamos en lo que se llama el principio de, contradiríamos el principio de no discriminación. Hay otros dos artículos también que están en la siguiente diapositiva de este informe y simplemente los leo muy brevemente. Dice una observación sobre el pluralismo. Un sistema que incluye solo las escuelas públicas no puede cumplir con todos los requisitos de un verdadero pluralismo. Incluso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no deja de lado la importancia para el verdadero pluralismo de la existencia de escuelas privadas. Y además vuelve a hablar otra vez de un adecuado apoyo financiero para mantener el principio de igualdad de trato y para que pueda ser efectiva la libertad de elección educativa de las familias. Y el último punto que voy a tocar es el término, y está en la siguiente diapositiva, es eso que se habla de que la escuela privada tiene que ser subsidiaria de la pública. Esto, de nuevo, quien lo argumenta, pues comete un error normativo, un error jurídico, ¿verdad? Porque si miramos simplemente la RAE, el término subsidiariedad nos dice que es la tendencia favorable a una participación meramente subsidiaria del Estado en apoyo de las actividades privadas o comunitarias. Y lo que se ha entendido siempre desde un punto de vista jurídico, en concreto mercantil, era que el sector público podrá realizar actividades empresariales o de provisión de algún bien o servicio solo en los casos en los que el sector privado haya decidido no participar. Estas son las definiciones tradicionales y le debemos al artículo 128 de la Constitución Española, que junto con el 27, la sinopsis nos dicen que son los dos artículos que más esfuerzo costó de cesión de unos y otros para poder sacarlos. Como vemos en el título 7 de Economía y Hacienda, ratifica en nuestro ordenamiento el sistema de economía mixto y relega ese principio de subsidiariedad de la empresa pública respecto de la privada. Y dice que el sector público también puede acceder a la actividad económica en igualdad de condiciones que el sector privado. Lo digo sobre todo porque cuando oigamos a esos apóstoles de la subsidiariedad, hay que hacerles entender que esto siempre había sido al revés. Es decir, que el subsidiario es el Estado respecto al sector privado, porque se entiende que si no está gastando unos fondos públicos, un dinero público, en algo que no es necesario. ¿De acuerdo? Y nos vamos ya al final. Y entiendo que nosotros no podemos ni debemos renunciar a nuestros derechos y libertades constitucionales, ni al pluralismo y a la libertad. Y lo único a advertir, pues como dijo Mordecai Kaplan, aunque a veces dicen que lo dijo Bruce Lee, pero fue Mordecai Kaplan quien nos dijo esto. Él nos dijo, dice, mira, por ser bueno no puedes pretender que todo el mundo te dé la razón o que la gente te trate bien. Dice, porque eso es como pensar que el toro no te va a embestir por ser vegetariano. Bueno, pues estamos en un tiempo de toros y a pesar de que podamos tener mucha razón y nos basemos en un Estado de derecho, pues de momento nos sostiene, pero no sabemos hasta cuándo. Muchas gracias. Gracias, Manu. Bueno, pues pasamos al siguiente. Antonio Allende Felgueroso, SJ, delegado de Educación para la Provincia de España y nuestro flamante conciliario. Toño, cuando quieras. Toño, cuando quieras. Sí, buenas tardes a todos. A mí me toca, en el reparto que hicimos de temas, me toca la parte quizás menos jurídica, más bonita por otra parte, porque es ¿qué aporta la concertada a la sociedad y al sistema educativo? Dicho en negativo, sería la pregunta ¿qué pasaría si desaparece la concertada? Tal como la conocemos hoy en día. Bueno, pues tomándolo, pasa de diapositiva, Pepe, por favor. Tomándolo de donde lo dejó Manuel, por el principio de subsidiariedad, ¿qué
que en educación y en educación concertada se traduce en que el Estado tiene que aplicar este principio si quiere ser eficaz y eficiente, si quiere ahorrar costes y, sobre todo, si quiere atender las necesidades de grupos que no pueden autoproporcionarse determinadas actividades o beneficios. Esto quiere decir que cuando también oímos el argumento de que el que quiera una educación religiosa o de otro tipo que no sea la enseñanza pública, que se la pague. Bueno, pues por el principio de subsidiariedad sabemos que lo que tiene que hacer el Estado es proporcionar los medios para que no solo la gente que tenga dinero o que tenga recursos de determinado tipo pueda permitirse el tener un determinado tipo de educación. Pasa en segundo lugar, en una sociedad plural, el derecho a la educación, tal como se ha explicado primero por Juan, que lo señaló en la ley, y ahora por Manuel, tiene que tener en cuenta al menos tres aspectos. Uno, el derecho de los padres y de los tutores a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos. Segundo, el derecho de diferentes grupos sociales, como hemos dicho, de ofrecer su propio proyecto educativo. Y el tercero es que dentro de eso tenemos el derecho de educar también con determinados valores, es decir, lo que supone que es educar en un ideal de vida justa. Por lo tanto, la educación no va a consistir solo en la pedagogía que se va a emplear o en los contenidos del currículum, sino que se fundamenta sobre todo en el tipo de valores, en el tipo de persona que se presenta como ideal de vida. Por último, si hay dos redes, la pública y la concertada, como decía ahora también Manolo, se concluye que se evita el monopolio. Y un monopolio en ningún caso es bueno y mucho menos en el caso de la educación. Eso en lo que se refiere a la subsidiariedad aplicada a la educación. Ahora vamos a ver en la práctica. Puedes pasar de diapositiva. En la práctica, la misma escuela concertada, en contra también de lo que se dice, la misma escuela concertada es plural y, por lo tanto, contribuye a la cohesión social. La escuela concertada es el reflejo en su dimensión también, porque somos el 25% de la educación, pero es reflejo de lo que pasa en la sociedad y lo que pasa también en la educación pública. Ahí tenéis algunos datos, por ejemplo, frente también a los datos que se dicen, ¿no? El 6,7% de hijos de padres inmigrantes están escolarizados en la concertada, frente al 7,1% en otras escuelas. Tampoco parece que esto esté muy desproporcionado. En cuanto al tipo de familias que atiende la concertada, también en eso somos plurales y atendemos diversos grupos que confían en nosotros. El 18% de padres conviven en parejas de hecho, frente al 24% que lo hacen en otras escuelas. Teniendo en cuenta el modelo también que nosotros proponemos, pues es lógico que ahí estemos un poco por debajo, pero tampoco parece escandaloso. El 7,1% de hogares en los que todos los miembros de la familia están en desempleo se educan con nosotros, frente al 5,7% de otras escuelas. Y el 26,5% de alumnos con necesidades educativas especiales se educan en la escuela concertada, teniendo en cuenta que esta escolariza el 25% del total de los alumnos. Por lo tanto, vemos que lo que aporta la escuela concertada, puedes pasar de diapositiva, lo que aporta la escuela concertada es también la misma pluralidad dentro de ella y la cohesión que produce, ¿no? Más allá, y por lo que jurídicamente también nos movemos, pero no solo nos movemos jurídicamente en Europa, nos movemos también social y culturalmente. ¿Qué modelos hay en Europa de educación? Bueno, pues en Europa es un modelo reconocido y estable durante mucho tiempo la concertada, la educación concertada. Ahí tenéis unos cuantos países, bueno, pues
No tengo más que referirme a Francia y al Reino Unido, por ejemplo, que son países grandes como España, Bélgica, por supuesto, bueno, Polonia, Holanda, etc. Pero es muy llamativo que el sistema educativo fetiche en estos momentos, que es el de Finlandia, porque es el que mejores resultados consigue en PISA, este sistema educativo tiene el 50% de sus colegios concertados. Esto, claro, nadie lo dice, pero es la realidad. Es un modelo que se corresponde con el modelo europeo absolutamente normal y no responde a una anomalía porque venimos de tiempos franquistas. Esto no es lo que está ocurriendo. Pasa de diapositiva, por favor. Es un modelo que, además, como hemos dicho al principio, mejora la eficiencia y la eficacia. Con menos resultados, con menos recursos, perdón, la escuela concertada es capaz de conseguir los mismos resultados que la pública o incluso, en algunos aspectos, mejores. Tenemos un eterno problema, que es el problema que siempre sale, y es que la escuela concertada tiene que conseguir recursos fuera de lo que le da el Estado. Bueno, pues esto es normal, porque esto reconocido por el Ministerio de Educación en 2020, un alumno por año en un centro público cuesta 5.377 euros. En un centro concertado cuesta 3.033. Y ahí no contamos ni las inversiones que se han hecho para construir los centros educativos, ni las amortizaciones necesarias, ni tampoco la necesidad de inversión para mejoras. En esto esto no se cuenta y no hay ayudas, ¿no? Pero es que además cuando se da la impresión de que la concertada está continuamente buscando cómo hacer negocios, sacando dinero de aquí y de allá y sobre todo sangrando a los padres, pues vamos a ver, estamos en igualdad de condiciones con cualquier otra institución, pública o privada, y por lo tanto estamos fiscalizados por la agencia tributaria, por la seguridad social y por la intervención de las haciendas de las comunidades autónomas. Vamos, a mí me parece que es imposible andar con ningún tipo de subterfugio ni de negocio paralelo, ¿no? Respondemos con eficacia a los retos y con los recursos que tenemos a nuestra disposición. Es verdad, daros cuenta de lo que hacemos normalmente con casi la mitad de los recursos que recibe la pública. Imaginaros si recibiéramos el doble. Pues los colegios no tendrían que acudir a otras fuentes de financiación. Pasa de diapositiva. También el tener dos redes que son complementarias y no subsidiarias en el mal sentido de la palabra, sino subsidiaria en el sentido de lo que decía Manolo, la red concertada mejora el sistema educativo. ¿En qué mejora el sistema educativo? Bueno, al mejorar ella misma, mejora el sistema, pero veremos que no solo es así. El profesorado es un profesorado que está en continua mejora continua. Las miles de horas que se emplean al año en formación, estas se demuestran, porque además están también recogidas por las distintas instancias que financian esta formación. La escuela concertada, como sabéis, y aquí tenemos varios representantes, y entre los que estáis atendiendo también, la escuela concertada es pionera en innovación educativa. Es decir, es la primera que se ha movido en innovación educativa. Es solidaria en medidas y recursos complementarios, es decir, el esfuerzo que ha hecho la concertada, por ejemplo, ahora en tiempos de COVID para reducir la brecha digital o para ayudar a las familias que estaban pasando dificultades, ha sido inmenso y eso también es cuantificable. Es además solidaria en sus iniciativas de apoyo económico y visibilidad a otros colectivos vulnerables. Los que tengáis hijos en colegios concertados o hayáis ido a un colegio concertado, sabéis la cantidad de campañas que se hacen para visibilizar, sensibilizar o obtener recursos para situaciones de gente más bien en situación de vulnerabilidad, tanto en España como en países del tercer mundo. Y además hemos sido pioneros, y yo creo que lo seguimos siendo, en la implantación de programas de voluntariado social, lo que es el aprendizaje-servicio, que ahora
en algunos otros sitios se está imponiendo un poco tímidamente, pero que nosotros llevamos ya al menos 25 años y alguno más. Bien, por último, la última diapositiva es que la escuela concertada mejora el sistema educativo porque tiene constantemente que preguntarse sobre sus fines y sus medios. Esto es decir, las entidades titulares, los directores y directoras, todo el mundo está preguntándose continuamente qué tenemos que hacer aquí y ahora para cumplir nuestra misión. Esto nos obliga a cambiar metodología, esto nos hace ser innovadores, esto nos hace entrar en nuevos campos y además a explicitar cuál es nuestro proyecto educativo, cosa que no ocurre en otros sitios. Tú vas a otro sitio y allí te encuentras quien educa según sus valores y según su modo de ser, pero sin necesidad de nunca explicitarlo y nunca de ser responsable ante las familias. Por ejemplo, nosotros ponemos el ejemplo de educar para ser consciente, competente, compasivo y comprometido. Esto a nosotros nos obliga a repensar, a poner, a escribir, a investigar, a hacer másters para saber qué significa nuestra contribución a esto. Y luego nosotros tenemos que explicárselo a padres, madres y antiguos alumnos. Y además, Educa es una escuela que, si es de corte de educación de escuela religiosa, es una escuela que tiende, o no que tiende, sino que educa en la trascendencia, que para algunos será educación religiosa y para otras abrirse a otros valores que no son puramente los valores materiales, sino a la dimensión espiritual de la vida. Muchas gracias. Gracias, Toño. Y por último, pasamos con Toni Parellada, director de Relaciones Institucionales Jesuïtes Educació de Cataluña. Toni, adelante. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias a la Federación de Antiguos por haber organizado este webinar que nos puede ayudar a todos. A ver, mi intervención sería un poco, ahora cuando aparezca la diapositiva, la he titulado Recogiendo y resumiendo. Después de 3 buenas intervenciones de Juan, Manolo y Toño, creo que mucho más no podemos añadir, o al menos no tenemos capacidad de captar, ¿no? Por esto un poco queríamos terminar con este recogiendo y resumiendo, que vendría a ser una repetición, esta manera que tenemos de proceder en nuestra pedagogía de nuestras escuelas. Y además, encima, os vamos dando unos minutillos, digamos, para que ya empecéis a plantear preguntas y para que empecéis a pensar cómo podemos ir profundizando en todo esto que se está diciendo. Fijaros que en las diapositivas las he titulado todas el reto de la LOMLOE para las escuelas de la compañía. Es evidente que estamos hablando de una ley que afecta a todo el sistema educativo. Es evidente que nos hemos centrado en la concertada porque de alguna manera nos está afectando muchísimo la tramitación y la futura aprobación de esta ley, pero en cualquier caso yo creo que somos mujeres y hombres de la compañía los que hoy estamos aquí presentes en este YouTube, ¿no? Por lo tanto, es un pequeño intento de decir, bueno, vamos pensando todo esto que estamos diciendo, vamos pensando qué les pasa a nuestros colegios, ¿no? Estos colegios que tenemos en la cabeza y estos colegios que vivimos también, algunos de los que estáis escuchando, vivimos en el día a día, todo esto que se está diciendo, cómo puede afectar a la vida de estos colegios. Vale, empiezo un poco esta repetición, por lo tanto, yo no me extenderé, ya lo han hecho mis compañeros en cada momento, ¿no? Una primera parte de todo lo que se ha ido hablando es que estamos delante de una ley que podríamos llamar inconveniente, ¿no? Inconveniente por partida triple, por el momento escogido para la tramitación, por las formas que se han utilizado y por su contenido. Si hacemos una pequeña pasada por estas tres características del inconveniente, pasamos a la siguiente diapositiva. Por el momento escogido para la tramitación. Hombre, en un momento en que todos los sistemas del país, el educativo por supuesto, necesitan ser reforzados, necesitamos apoyo, necesitamos aunar complicidades, etc. En este momento, poner encima de la mesa una cuestión tan importante como puede ser la ley que regula el sistema educativo del país y que con toda seguridad
va a presentar, digamos, diferencias y va a presentar divergencias, no parece lo más interesante. Seguimos. Por las formas que se han utilizado. Además de todo esto, es una ley que se ha hecho rápido, se ha intentado que el debate parlamentario fuera lo más escaso y lo más rápido posible. Prácticamente no ha habido debate social, sí que ha habido confrontación social debido a la ley, pero no debate social y ciertamente la voluntad de pacto no ha existido. En ningún momento se ha visto una voluntad de caminar por un diálogo que llevara a un cierto pacto. Seguimos. Y por su contenido, ¿no? Aquí se ha ido hablando a lo largo de estos momentos, de esta tarde, de diversas cuestiones que son muy importantes, ¿no? Y que afectarían a nuestros colegios. Una ley que abre la puerta a diseñar un sistema educativo basado en la enseñanza pública y la concertada pasa a ocupar un papel subsidiario es una ley que nos debilita, por supuesto. Una ley en que desaparece el concepto de demanda social, el cual también se ha comentado muy en profundidad, va íntimamente ligado al derecho de la libertad de elección de centro educativo por parte de las familias como criterio de planificación de plazas escolares, pues es una ley realmente que empobrece, digamos, la vida, la vida y la riqueza de la ciudadanía, ¿no? Seguimos. Una ley que apunta a la reducción o la desaparición incluso de la diversidad de proyectos educativos por estos dos motivos anteriores y que son la base de un pluralismo enriquecedor y propio de sociedades democráticamente maduras. Una ley que no aborda ese eterno tema de la financiación adecuada para el funcionamiento de la escuela concertada y finalmente también dentro del contenido una ley que parece ser que está abriendo la puerta a cerrar o a reducir las escuelas de educación especial, aunque sea a medio o largo plazo, sin asegurar que las escuelas ordinarias puedan recibir los recursos que necesitarían para atender a todas estas personas que en este momento pueden crecer y pueden asegurar su inclusión en estas escuelas especiales. Y finalmente es una ley que de alguna manera debilita la asignatura de religiosa, ¿no? De cultura religiosa. Si seguimos, después de esta pasada por la ley que la hemos titulado como una ley inconveniente, es evidente que hemos hablado de la riqueza de la escuela concertada e, insisto, de nuestra escuela jesuita, que evidentemente está aquí dentro, pero que tendría sentido que empezáramos a pensar en nuestra escuela jesuita, ¿no? Se nos ha hablado, digamos, cómo esta escuela concertada tiene esta capacidad de ofrecer proyectos educativos diversos que responden a diferentes visiones de la persona y de la sociedad. Posibilita que los padres puedan escoger cuál es la educación integral que desean para sus hijos, delante de toda esta, digamos, este espectro de diferentes visiones y de proyecto, y que contribuye a que la sociedad tenga un sistema educativo, por lo tanto, plural, el cual es la base para construir una ciudadanía rica y madura. Seguimos esta escuela afrocentrada, también se nos comenta que es una escuela claramente eficiente, es una escuela que trabaja por la innovación y la calidad de su proyecto para mantenerlo vivo y atractivo para las familias, y es una escuela que trabaja para ser acogedora e inclusiva, ¿no? Seguimos. Y finalmente, yo creo que ya ahora sí que aterrizando totalmente en nuestra escuela jesuita, para la compañía, mantener estas escuelas fuertes y vivas, estas escuelas en que nos hemos educado muchos o casi todos de los que estamos hoy aquí conectados, es una de las palancas más importantes para llevar a cabo su misión apostólica en el mundo, ¿no? Acompañar el crecimiento de nuestros jóvenes que con un proyecto vital y espiritual fuerte puedan asumir su propio lugar en esta realidad y ser agentes de cambio y transformación, construyendo un mundo más reconciliado y justo. No podemos resignarnos a perder como compañía esta palanca, ¿no? Después ya deciros simplemente, muy rápidamente, que de momento, como se os ha dicho antes, esta ley sigue el trámite en el Senado, se sigue insistiendo, ¿no? Es decir, existen toda una serie de enmiendas presentadas, varias, que de las más importantes, aquí las tenéis escritas, fundamentalmente son todas ellas, van a buscar esa libre elección de la familia,
es a tener en cuenta que la concertada tiene que ser complementaria, no tiene que ser una subsidiariedad, sino una complementariedad y también después todo esto, y que no podemos evidentemente aceptar que las administraciones impongan sus criterios, ¿no? Y pasamos, y ante todo esto, ¿qué? Pues mira, ayer asistí a una charla sobre el futuro de la pedagogía después de la pandemia y una de las ideas realmente me quedó, persistir versus resistir. O sea, yo creo que el verbo resistir quiere decir estar a la defensiva, es un verbo de pobre, ¿no? Es decir, es un verbo de decir ya no tengo nada más que hacer que poner aquí un muro para ver si me defiendo y aguanto las últimas consecuencias. Pues no, yo creo que hemos de persistir. Persistir quiere decir ser proactivos. Persistir quiere decir estar convencidos de lo que queremos. Persistir quiere decir que estamos realmente interesados en seguir sirviendo, que esto es la palabra para mí, a nuestra sociedad, ¿no? Evidentemente, persistir en la defensa de derechos y en la movilización, que es lo que estamos haciendo. Persistir en la búsqueda del diálogo. Yo creo que hemos de seguir diciendo que nosotros queremos dialogar. Persistir en los caminos jurídicos que sean precisos. Y, en mayúsculas, persistir en este trabajo importante, interesante y diario de profundidad y calidad que nos permita presentar un proyecto atractivo y atrayente, ¿no? Creo que esto va a ser muy importante para aguantar estos embates de los que estamos hablando esta tarde. En fin, esto es todo lo que yo querría, digamos, recordar, recoger y resumir, como os decía. Esperamos que ahora, pues en este turno de preguntas, podamos ir a cosas que os puedan interesar. Muchas gracias y permaneced con vuestros colegios. Gracias, Toni. Y gracias a todos. Bueno, nos están llegando algunas preguntas, ahora me irán pasando más. Una muy breve y además creo que la acaba de responder Toni, pero me parece que es la que nos preocupa a todos. Me dice, parece que van a hacer desaparecer la educación concertada. ¿De verdad lo creéis así? Podéis abrir el micro y responder. Vamos, yo estoy muy preocupado. O sea que, vamos a ver. Aquí yo creo que lo ha dicho Manuel y de alguna manera también lo ha dicho Juan. Aquí la cuestión está en que se abre la puerta para que esto se pueda hacer. Es decir, hasta ahora, con las leyes que teníamos, no se podía hacer. Y sin embargo, a partir de ahora se puede hacer. ¿Esto va a ocurrir de golpe? No. O sea, ¿van a venir en septiembre del año que viene y van a acabar con...? No, yo creo que no. Ahora, queda, también respondiendo a una pregunta, queda abierta la puerta y a la aplicación en las distintas autonomías. Por lo tanto, yo lo que tengo miedo es una agonía lenta y dolorosa en la que nos vamos a ver durante mucho tiempo porque nos quitarán una unidad aquí, nos quitarán una unidad allí, hasta que los colegios sean inviables. Vamos, esta es mi opinión, pero Manuel, Juan o Toni pueden tener otra. Yo soy pesimista, en el sentido de la puerta que queda abierta. No soy pesimista en el sentido de que no podamos, es decir, que todavía queda recorrido, que todavía podemos hacer cosas y tal, pero es preocupante, vamos, es preocupante. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Toño. Yo creo que va a ser, su intento es una muerte por asfixia, y además hay otro elemento que yo creo que hay que tener en cuenta, ¿no? Y es el miedo que pueden trasladar a las familias, ¿no? Cuando van ellas, por mucho que quieran escolarizar en una escuela concertada, si existe el miedo de que esa escuela pueda desaparecer, pues eso puede hacer que esas admisiones también vayan cayendo. Sí, yo subrayo lo que dicen Toño y Manolo. Esto abre una puerta y sobre todo no es lo que hace, sino lo que posibilita hacer, ¿no? Y luego en aspectos concretos, todo el tema de la creación de plazas públicas exclusivamente en el periodo 03, bueno, eso es un tema, claro, que evidentemente hay muchas familias que ya una vez que introducen a sus hijos en un modelo, lo que quieren es perseverancia
y ese cerrar puertas a otros modos educativos, y luego lo que supone de una apuesta claramente, no por una educación buena, sino por una educación pública por encima de demandas, necesidades, ¿no? Entonces, cuando hay ya un objetivo que creo que es más ideológico que práctico, que sencillamente de calidad educativa, claro, pues al final esto empieza de una manera, pero hay que ver a años vista esto cómo puede quedar. Sí, yo compartiría preocupación, porque ciertamente hasta este momento ninguna ley, digamos, planteaba esa puerta abierta de la que se está hablando, y la planteaba tan explícitamente. También es verdad, y no habla a favor de nuestro sistema legislativo, digamos, también es verdad que muy probablemente esta ley tenga un recorrido pues, parecido al de las anteriores. O sea, a medida que vayan evolucionando las mayorías parlamentarias, puede ir cambiando la ley. Bueno, no es que sea un consuelo, pero es una realidad. O sea, si estábamos contando 8 leyes en nuestro periodo de los últimos 40, 45 años, pues si seguimos esta frecuencia podemos encontrarnos con una nueva ley. Y en cualquier caso, para dar un poco no de contrapunto, sino de tono positivo, yo sí que creo que, bueno, que yo o sea, lo que yo creo que no debemos es rendirnos ante esto, seguramente faltará capacidad de poder dialogar con las instancias políticas, pero no faltará capacidad de poder expresarse socialmente, ¿no? Si hacemos las cosas como hay que hacerlas, yo creo que nuestras escuelas, la concertada en general, puede expresarse socialmente, puede explicarse que tiene un proyecto positivo y puede explicarse cómo este proyecto podría estar puesto o podría estar en riesgo de poderse desarrollar debido a las coacciones, digamos, legislativas de la ley, etcétera, etcétera. Bueno. Muchas gracias. A ver, otra pregunta, y esta es un poco de tema económico. Habéis hablado antes de la infrafinanciación de las escuelas concertadas y dice aquí, ¿se puede concretar y cuantificar la infrafinanciación de la educación concertada? Y como supongo que la pregunta va enlazada, hay centros concertados que incurren en mala práctica con las cuotas de aportación voluntarias. No sé si la cuota de aportación voluntaria se supone que es un modo de financiación, de suplir esa infrafinanciación. Bueno, vamos allá. A ver, también aquí yo abro el camino y luego los directores decís más. No es la situación igual en todas las comunidades autónomas, porque en algunos sitios los módulos de pago, bueno, es un poco complicado, pero el dato que tenemos y que yo presenté es el del año pasado. La concertada recibe 3.000 euros por alumno y la pública 3.000 y pico y la pública 5.000 y pico por alumno, sin contar con que no tenemos dinero para inversiones, inversiones educativas, no tenemos dinero para amortización y en general tenemos muy pocos recursos para personal de administración y servicios, que cada vez va siendo más necesario. Entonces, esa financiación es insuficiente claramente. Bueno, entonces nosotros no podemos cobrar cuotas por ley, no se puede cobrar cuotas. Y entonces lo que pedimos es colaboración. Esa colaboración sería irregular y es irregular cuando se presenta como colaboración obligatoria. Es decir, atada a los servicios educativos que da el colegio. Eso, que yo sea consciente, en los colegios de la compañía no ocurre. Bueno, y soy consciente porque, vamos, el equipo de la administración provincial revisa estas cosas, ¿no? Por lo tanto, no ocurre. Es posible que en algunos sitios, bueno, pues haya mala práctica, pero yo creo que en general la posición mayoritaria de la concertada religiosa es estas prácticas no se dan. Yo solo añadir a esto que cuando hablamos de voluntaria es que es realmente voluntaria. O sea, que es que aquellos, primero, que hay en centros concertados donde no hay cuota voluntaria.
O sea que también hay muchos centros donde no la hay. De hecho, hay centros de la Compañía de Jesús en las que no hay cuota voluntaria. Y luego, esa cuota voluntaria, a los alumnos que no pagan la cuota voluntaria tienen exactamente los mismos servicios que aquellos que sí la pagan. Con lo cual, no hay una discriminación. Ahora, si hubiera una partida de financiación que fuera equitativa y que nos dieran la misma financiación que en la pública, ya sin meter la amortización y toda esta historia, ya solo con que estuviéramos en los 5.000 y pico, bueno, es que jugaríamos otro partido. Sí, en ese sentido, decir únicamente con el tema de las cuotas, por ver un poco también la realidad de Europa, es decir, la propia normativa, esa resolución de la que hablaba yo del año 2012, no habla de que el Estado tenga que pagarlo en su totalidad, ¿vale? Sino que dice, bueno, pues en su totalidad o en parte en función de lo que el Estado pueda llegar, ¿no? Entonces sí que se permite que los colegios y las escuelas cobren. En estos casos ya no es una cuota a una fundación voluntaria, ya es simplemente lo que sería pues una especie de concierto singular en el que hay una parte que sí que tiene que aportar esa familia, ¿no? Y es verdad que aquí en España, cuando se firmaron los conciertos y comenzaron en el curso 86-87, el propio ministro Maravall, en ese momento, en el equipo en el que había otros insignes políticos que luego han sido ministros también, se comprometió a que en los próximos 30 años se iba a cubrir el total de lo que costaba una plaza escolar. De hecho, en la época de Zapatero, cuando nombraron defensor del pueblo a Enrique Múgica, entró a saco con las cuotas, su perplejidad fue cuando fue consciente de que lo que estaba pagando el Estado a los centros concertados no cubría la totalidad de lo que costaba una plaza escolar. Y los mismos caballos con los que arremetió, los caballos contra los que arremetió contra el propio Estado, por estar engañando a la sociedad diciendo que se estaban pagando, que esos colegios estaban concertados al 100%. Vale, otra pregunta, esta es un poco larga. Bueno, la verdad es que nos hace 4 o 5 preguntas, pero mi primera consulta está relacionada con el concepto de demanda social. En algún medio se indica que su eliminación suprime el criterio por el que la concertada puede aumentar plazas. No tengo claro de qué se trate de que sea así y, por el contrario, se trata de que no solo no pueden aumentar, sino que se reduzca el número de plazas si algún centro público tiene plazas libres. ¿Podrían aclarar este concepto? Esto supongo que es priorizar el público frente al concertado para tratar de eliminar la demanda social, ¿no? Sí, yo contesto brevemente, es decir, efectivamente eso es lo que aparece en el artículo 109 de la LOE, porque la LOMCE vino a ser una modificación de la LOE, igual que la LOMLOE pretende ser una modificación de la LOE. Eso está en el artículo 109.1, ¿de acuerdo? En el que lo que se le obliga a la administración es a que haga una programación de puestos escolares. Y una programación en la que se dice que tienen que respetar 2 cosas. Uno, el derecho a la educación que tienen todos, y otro, los derechos individuales de padres, madres, tutores, etcétera, etcétera. En este segundo es cuando se entiende que esos derechos individuales entra el derecho a la elección de centro en función de ese pluralismo del que hemos hablado. En el momento en el que en ese artículo 109 lo que se dice es que se elimina como criterio la demanda social, evidentemente entonces la programación responde únicamente a unos criterios subjetivos que puede plantear la comisión de escolarización que esté en ese momento haciéndose ese planteamiento. Y si además, ya en la exposición de motivos, lo que se dice es que la escuela pública es la que vertebra el sistema educativo, entonces la intención evidente es vamos a crear tantas plazas públicas como sean necesarias para que no sean necesarios los colegios concertados, porque le da esa subsidiariedad de la que ya he hablado antes y porque además entonces en realidad lo que se elimina de esa manera es el pluralismo y la libertad. Bien. Este mismo señor nos dice, ¿se va a poder solicitar como primera opción en el proceso de admisión, con los criterios de puntuación en cada comunidad correspondan, un colegio concertado o siempre hay que seleccionar uno público y te derivan a un concertado en caso de no existir plazas?
Bueno, yo creo que eso queda todavía para los reglamentos que vendrán para cuando se aprueben, y esos reglamentos quedan en manos de las comunidades autónomas. No sabemos cómo va a ocurrir, pero vamos, como dice Manuel, la intención centralista de algunas y en ese sentido de primar que la distribución de alumnos y de plazas se haga desde los intereses de la administración pública, pues en algunas comunidades autónomas va a ser mucho más sangrante y en otras pues va a ser menos. Eso todavía está por ver, cuál es el desarrollo de estos elementos una vez que la ley se aprueba. Una pregunta que... Perdona, Máximo, de todas formas, yo creo que es importante, porque claro, hay gente que dice, bueno, como en mi comunidad autónoma el gobierno que hay es de tal... es que lo que no queremos es depender del gobierno de turno. O sea, la libertad de elección de los centros por parte de las familias y de los tutores de acuerdo a la demanda social tiene que ser el criterio y no tanto el que la administración educativa de turno y el gobierno de turno opte por un modelo u otro que en este, claro, han optado en exclusiva por la pública, ¿no? Entonces, queremos una garantía de libertad de elección. Oye, en este sentido, otra de las preguntas era, ¿quiere decir que esta escuela pública, o lo que se hubiera llamado, como decías tú, Manu, de interés, servicio de interés público general, la pública contra la privada, significa que también se regulan todas las materias, todos los criterios, o sea, se unifica todas las materias, todas las asignaturas están? Cuando hablabais, oye, la libertad y el Estado tiene que garantizar o permitir que distintas ideologías o criterios o formas puedan ser expuestos, ¿no? Y en la materia educativa, o también unificaría esto al concentrar todo en escuela pública también, únicos criterios, únicas materias, únicas formas. Bueno, en realidad, una de las asignaturas pendientes en España es hablar de la autonomía de los centros educativos, donde yo creo que aquí en España se ha avanzado poco, probablemente por una razón, y es porque tú la autonomía a un centro educativo no la puedes dar si no hay una rendición de cuentas, es decir, rendición de resultados. Aquí en el sistema educativo español los resultados siempre han brillado por su ausencia o por su falta de transparencia, ¿no? Entonces aquí se ha avanzado poco. Entonces, en ese sentido, la LOMLOE no aporta ninguna novedad, es decir, simplemente, es decir, el Estado regula el 50% de las materias, el resto, 50 o 60%, el resto son las comunidades autónomas y, lógicamente, lo que sí que existe es una libertad de cátedra y lo que sí que existe es también la posibilidad en nuestros centros de, respetando esa normativa, poder crear una especie de currículos adecuados para nuestro diario y para nuestros alumnos, siempre respetando lo que aparece en la normativa. Otra pregunta que además vamos a ver, ¿la administración pública tiene capacidad económica para asumir la totalidad de los puestos escolares si desaparece la concertada? Si mañana dijerais vosotros que cerráis los colegios, ¿qué pasaría? Claro que no se puede hacer. O lo que decíais antes, es una muerte lenta y por asfixia, pero habrá una brecha en el que se dirá, pues me voy. ¿Qué hacen con todos esos niños? Creo que es el 30% de los niños españoles están en la concertada, ¿puede ser? 25. El 25%. No es igual en todas las comunidades. La distribución no es igual en todas las comunidades. Bueno, yo, vamos a ver, aunque sigo manifestando mi preocupación, yo espero, con las matizaciones que se hicieron aquí ya, antes de que yo hablara, Tony la hizo muy bien, yo creo que, bueno, vamos a ver qué recorrido tiene esta ley, porque esta ley está apoyada en un momento político muy concreto, ¿no? Bueno. Segundo, en España tenemos en este momento un grave problema de natalidad. Es decir, no estamos ahora calculando qué va a pasar en septiembre de 2021. Vamos hacia adelante. Y es verdad que hay bastantes sitios en donde hay
plazas públicas. Yo no, este dato no lo tengo, a lo mejor Manolo, Juan o Toni lo tienen, pero yo no creo que ahora pudieran absorber el 25, que son 2 millones y pico, ¿no? De alumnos. Yo creo que no podrían absorberlos ahora, pero yo creo que este tampoco es el plan. Porque no es el plan. Y luego también cuentan con nuestra intención y voluntad de resistir, y en ese sentido de persistir. O sea que nosotros la escuela religiosa se ha adaptado a lo largo de los siglos a muchas cosas. Esta es una de ellas, ¿no? Y siempre hemos demostrado gran creatividad y gran capacidad de adaptarnos, incluso de florecer en situaciones complicadas, ¿no? Entonces, creo yo que se va a plantear un cierre total y decir aquí tenéis los alumnos. No, eso porque nosotros tampoco nos lo planteamos que lo vamos a hacer, vamos. Y por otra parte, bueno, ellos están jugando a largo plazo o a medio largo plazo. Yo, a medio largo plazo, hay varias cosas. Primero, esto se va a aplicar en las comunidades autónomas, tenemos que seguir forzando. Esto va a ir a Europa. Bueno, vamos a ver qué pasa y luego cambiará, porque cambiará la ley, porque esto es así. Sí, yo solo añadir a lo que ha dicho, perdona Manolo, a lo que ha dicho Toño, el tema del descenso de la natalidad es muy acuciante, es muy llamativo, y especialmente no olvidemos en las poblaciones rurales. Y ahí hay colegios que ya se les han quitado unidades, no son las rurales, también en las ciudades grandes, ¿no? Pero ahí es como más llamativo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto es la muerte a pellizcos. O sea, que esto, como decíamos antes, abre una puerta y que te van reduciendo con toda la problemática que eso tiene, y además con un problema económico muy grande, que eso Toño lo puede explicar mejor, pero si te cierran unidades, el despido de los profesores no los paga el Estado, los paga la titularidad, que es, en nuestro caso, la Compañía de Jesús, ¿no? Entonces, bueno, eso también te descapitaliza más y te lleva a una ruina, ¿no? Y yo era añadir únicamente que en estos momentos no puede asumir el sistema público todo lo que sería la enseñanza. En Portugal sí que lo pudieron hacer de la noche a la mañana, porque ahí estamos hablando de un porcentaje muy pequeño, ¿verdad, Toño? Estamos hablando de que la escuela concertada era un 2, un 3% prácticamente, ¿no? Entonces, allí sí que asumió. Y de hecho, aquí cuando se inició todo el proceso de conciertos, que fue por parte del Partido Socialista, era porque no se podía, esa idea de la universalización del derecho a la educación no era posible sin la colaboración de las escuelas privadas, ¿no? Entonces, yo sí que creo que, lógicamente, el proceso va a ser largo. Lo único, pues que, pues sí, pues un poco por asfixia, algunos caerán antes, otros tardarán un poco más, y bueno, pues la esperanza es que la norma pueda cambiar y que Europa actúe sobre todo. Otra en cuanto a la educación especial. Dice, por lo que yo he leído, en la ley se quiere dar más posibilidades a los alumnos con necesidades especiales para que puedan ir a nuestros colegios, pero no he leído que quieran que desaparezcan los colegios especiales. ¿Lo he leído mal? Luego me complementáis. Fundamentalmente, vamos a ver, hay una idea positiva, que es la idea de la inclusión, pero vamos a ver, un tema es, si yo te mando a ti unidades a tu centro para la inclusión, te tendré que dar recursos. Entonces, lo que hay detrás de la ley es de enviar a alumnado que esté en centros de educación específica a centros de integración o de inclusión, pero claro, tiene que dotar esos recursos. Claro, esos recursos es los alumnos que salen de un sitio, le quito recursos de esos centros y se los doy a otro. ¿Es eso viable? Hombre, quienes tenemos hijos con necesidades educativas especiales sabemos perfectamente que hay momentos en que la inclusión es posible y hay otros momentos en que la educación específica es necesaria. Entonces, aquí cuidado también, ¿no? Porque parece que es ir reduciendo esos centros para mandar a los centros que tenemos. En nuestros centros tenemos inclusión, pero ¿de qué recursos disponemos? Sí, yo únicamente decir aquí que, a ver, que esto aparezca en una disposición adicional,
¿verdad? Pues resulta incluso curioso. Y ahí sí que se habla de un periodo de esos 10 años, ¿no? Nosotros en nuestro centro somos un centro preferente para alumnos con trastorno de espectro autista, donde apostamos por la inclusión, y llega un momento en el que algunos quieren llegar hasta cuarto de la ESO y titular, y otros que a lo mejor en cuarto de primaria, en sexto de primaria, tenemos que plantear a la familia que es un caso para un colegio de educación especial, porque no se tienen los recursos como colegio para atender ya determinadas situaciones en las cuales lo que tienes que hacer es preparar a esa persona para una vida adulta que sea lo más independiente y autónomo posible, y el currículum ya no cuenta, ya no cuenta. Entonces el número o la cantidad de personas que tienen los centros de educación especial para atender a estos chavales es muy grande. Entonces, cifrar en un periodo tan corto, aunque nos parezca largo, pero es corto, 10 años, de dotar a todos los centros de los recursos necesarios, pues hombre, hemos tenido 40 años para hacerlo y no se han hecho hasta ahora. Vale, os hago otra y yo creo que vamos acabando. Dice, creo que tenemos que tener una estrategia comunicativa, pero también una reflexión ad intra de lo que podemos ofrecer. Ahora bien, si es cierto que las leyes educativas bailan al son de la ideología de turno, ¿no nos pasa eso mismo en la concertada, en esa línea? ¿No tenemos un reto por desideologizar nuestra causa? Creo que no depende de nosotros todo esto, pero algo podremos hacer. No sé si alguno queréis contestar, Tony, a lo mejor, que Bueno, no, es que la expresión desideologizar la causa Sí. no sé exactamente qué quiere decir, ¿no? Yo no tengo una visión general absoluta de lo que es la escuela concertada, y por lo tanto se me pueden estar escapando, pero yo creo que centrándome en nuestras escuelas, o sea, yo creo que no tenemos una ideología, tenemos una propuesta educativa de persona, de sociedad, de acción, etcétera. O sea, yo a esto no le llamaría ideología, le llamaría identidad, ¿no? Por lo tanto, somos escuelas con una profunda identidad, por supuesto. Y lo que estamos haciendo, yo creo que es una identidad que lo que quiere es estar al servicio, O sea, esta es la sensación que, bueno, es la vocación que yo creo que tenemos como escuelas de la compañía, ¿no? Es decir, este servicio de actuar y de transformar, de tener agentes de transformación en el mundo, ¿no? Por lo tanto, ¿qué hacemos? Hombre, estamos defendiendo esto porque creemos en esto, creemos que esto es un valor muy interesante para la sociedad y para las personas, ¿no? Que da sentido a las personas, da sentido a la convivencia, da sentido a una visión del mundo, y estamos defendiendo esto, ¿no? Defender esto, hombre, evidentemente habrá momentos en que lo hacemos mejor o peor, momentos en que a veces quizás perdamos la objetividad. Todo esto puede pasar, pero no estamos, digamos, no nos estamos ideologizando, o sea, como escuelas no estamos defendiendo una ideología ni estamos defendiendo, digamos, una determinada, bueno, determinados partidos, etcétera, ¿no? Sino que yo creo que estamos defendiendo nuestra identidad, nuestro servicio, nuestra causa en la que creemos y en la que estamos absolutamente convencidos que es un buen servicio y es un buen bien para la comunidad. Bueno, no sé si la pregunta iba por aquí. Sí, yo creo que sí. Yo creo que la última. ¿Y existe un riesgo serio de vincular la concertada con unas opciones políticas e ideológicas y la pública con otras? Entiendo que no es lo deseable, pero puede ser uno de los efectos buscados. Yo puede que sea unos efectos buscados, pero desde luego como antiguo alumno de un colegio de la Compañía de Jesús puedo decir que me han educado en libertad y de los colegios de las compañías han salido gente de cualquier ideología. No sé qué pensáis vosotros. Pues lo que acabas de decir tú, Máximo, o sea, pero no solo por sus frutos los conoceréis, si es que tenemos de todos los colores, pero no solo el alumnado que acaba, que es que en los claustros, yo ahora tengo varios profesores míos que están en excedencia por ocupación de cargo político y tengo de todos los colores, o sea que ya está, y ojo,
y acogidos y estupendo. O sea, que esa diversidad y pluralidad yo creo que es una riqueza. O sea, yo no me quiero unir a ningún partido político. Yo quiero defender mi modelo educativo y que me dejen llevarlo adelante, independientemente de siglas políticas. Eso es lo que quiero, libertad para poder enseñar y que me dejen hacerlo, y que si la sociedad quiere el modelo educativo que nosotros con Claridad le ofrecemos, quieren para la educación de sus hijos, que lo puedan elegir en igualdad de condiciones. Yo no quiero pelearme con la pública. Si yo quiero que la enseñanza pública sea extraordinaria, yo lo que quiero es que me dejen ser quien soy y que aquellas personas que quieran elegirnos nos puedan elegir. Eso es lo que quiero. Sí, yo por acabar también esto, yo creo que lo ha dicho Juan muy bien, no hay por qué insistir, pero hay un estudio que yo recomiendo que leáis, que es un estudio de la Universidad de Comillas con escuelas católicas sobre la implantación social de la escuela concertada. Bueno, pues ahí lo que se dice, una de las cosas que se ve claramente es que el público de la concertada no es un público de un partido político. Dicho esto, como ha dicho Juan, también es verdad que mucho de lo que estamos nosotros haciendo ahora y lo que hemos hecho hasta ahora es porque esta discusión no se está llevando en términos políticos, sino que se está llevando en términos comunicativos. Y entonces, en lo comunicativo, pues vale todo. Ayer cerraron la cuenta de Twitter de la plataforma Más Plurales por una denuncia, bueno, pues que todos sospechamos de dónde viene. No se está jugando si es verdad o es mentira o es de una opción. Aquí lo que se está jugando es con percepciones. Entonces, yo doy la razón en el sentido de que bueno, pues tratan de ponerle una máscara a la concertada que no es real, no responde a lo que somos. Somos muy plurales y además, incluso dentro de la Compañía de Jesús, los colegios somos plurales y distintos y estamos en distintos sitios y respondemos a nuestro contexto de distintas maneras. Estamos implantados desde en pueblos muy pequeños hasta en las grandes capitales. Bueno, pues no hay por qué encerrarnos dentro de que somos una escuela elitista, ¿no? Porque no lo somos. Algunas sí lo tenemos, pero también porque hay institutos que depende de dónde estén colocados, pues serán de una manera o de otra. Bueno, pues yo creo que nos vamos a despedir, daros las gracias a todos vosotros, deciros que, como decía Tony, persistid. Los antiguos alumnos de vuestros colegios os vamos a apoyar en todo lo que podamos. Sabéis que nos tenéis a vuestro lado y en esa tarea comunicativa como mínimo, pues estamos para lo que queráis. Muchísimas gracias a todos y seguiremos haciendo conferencias de estas. Un abrazo. Gracias. Gracias a todos. Buenas tardes. Adiós.